asamblea entre autoridades representativas de las comunidades indígenas de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para desahogar la fase informativa de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas de Morelos sobre las acciones afirmativas ordenadas en el juicio SCM JDC 21 del 2022. Y bueno, pues para dar inicio, en primer lugar, pues procederíamos a presentarnos. Yo soy Francisco Martínez, soy el secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Karina Ortega Olivares y soy la directora ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana del INPEPAC. Buenos días, mi nombre es Ricardo Garibay, vengo de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación Federal. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Matías Montoya, encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Morelos. Si nos ayudan pasando el micrófono, por favor. Gracias. Buenos días. Yo soy María Isabel Bárcena Sonofre, soy la ayudante suplente de la colonia Miguel Hidalgo y además coordinadora de la gobernatura indígena aquí en Xochitepec. Muy buenos días, soy Miguel Ángel Arteaga Sandoval, vengo de la delegación Mariano Matamoros de Cuernavaca y estoy con más compañeros que salimos electos en nuestra asamblea para esta representación. Buenos días, soy Gerardo Zamorano Moreno, ayudante de la colonia Benito Juárez del municipio indígena de Coatetelco. Buenos días, soy Marisol Santana Evaristo, soy de Coatetelco, soy ayudante de la colonia Pedro Saavedra. Buenos días, mi nombre es Pablo Palacios, vengo de Crucero de Xochicalco, municipio de Coatetelco. Buenos días, mi nombre es Roberto Solís, ciudadano del municipio indígena de Coatetelco. Muy buenos días, mi nombre es Telésforo Palacios y soy comisario del pueblo indígena de Coatetelco. Buenos días, mi nombre es Abraham Castañeda, vengo de la comunidad de Coatetelco, del municipio indígena, soy tercero del comisario ejidal. Buenos días, mi nombre es Domingo Velázquez Silva, vengo del pueblo indígena de Alpuyeca. Buenos días, mi nombre es Antonio Salazar Durán, represento al ejido de Atachulhuaya, Morelos, municipio de Xochitepec, Morelos. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Rangel y estoy a cargo de la Dirección de Colonias y Poblados aquí en el municipio de Xochitepec. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Olivares. Vengo en compañía del licenciado Carlos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. A sus órdenes. Bien, pues nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Y para proceder con esta asamblea,
Pues bueno, en primer lugar les haré la propuesta de cómo es que vamos a llevar a cabo esta reunión y cuáles van a ser los temas que vamos a tratar. Y bueno, esta reunión lo que se propone es que, como ustedes recordarán, pues ya corresponde a la fase informativa de la consulta. Entonces la idea es que podamos hacerles una exposición de cuáles fueron las reglas que se aplicaron para que hubiese personas indígenas en el ayuntamiento y en el Congreso, y que podamos ir platicando sobre estas reglas y cuáles son sus dudas y sus inquietudes. Luego, la idea es que quien participe tenga un tiempo de hasta 5 minutos para poder hacer su planteamiento, expresar sus dudas, y podamos tener oportunidad de participar todas y todos. Y después, una vez que concluyamos con este tema de las acciones afirmativas y de un estudio antropológico que pidió el INPEPAC que se realizara sobre las comunidades indígenas del estado de Morelos, hagamos entrega de los materiales para la fase informativa, tomemos un acuerdo para la forma en que se van a distribuir los materiales en las comunidades y cómo se va a hacer la difusión. Luego, el siguiente punto será tomar un acuerdo sobre las fechas en que se van a realizar las asambleas en sus comunidades. Tengamos un espacio para asuntos generales, es decir, algún tema que no esté contemplado en lo que les acabo de exponer y que sea interés de alguno de los que estamos aquí presentes que se trate, y finalmente pues procederíamos a la clausura de la asamblea si es que ya no hay más temas que tratar. Entonces, bueno, esta sería la propuesta de la forma en cómo la vamos a llevar la asamblea y del orden del día, o sea, de los temas que vamos a tratar, y si están de acuerdo, pues les pediría que levantáramos la mano para manifestarlo y poder continuar. Bien, pues estamos de acuerdo entonces por mayoría y pasaremos a lo que es el propósito de la reunión. ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano por favor, estuvieron la vez pasada aquí mismo en la reunión de la preconsultiva? Bien, pues son la mayoría. Entonces nada más rápidamente les voy a decir que en aquella ocasión quedamos de reunirnos nuevamente en esta fecha para darles la información, ¿sí? Previamente, en aquella ocasión, pues les platicamos de cuál era el protocolo, es decir, cuáles eran los pasos que íbamos a seguir para desarrollar esta consulta. Se pusieron a consideración de ustedes, la mayoría estuvo de acuerdo, y posteriormente, el día 28 de enero, se hizo una invitación para que acudieran a la firma de este protocolo, que por cierto, quienes no pudieron en su momento acudir a la firma del protocolo por alguna situación que se los impidió, lo tenemos aquí para que si quieren firmarlo pueden pasar o se van a acercar a su lugar para que puedan adherirse a la firma del protocolo, ¿sí? ¿Alguien quisiera firmar el protocolo? Que levante la mano para saber. ¿Sí? Entonces, para que por favor se lo acerquen. Y entonces, en esta reunión, como habíamos dicho en aquella ocasión, pues vamos a platicar ahora sí sobre cuál es el motivo de la consulta, para qué vamos a hacer esta consulta a las comunidades indígenas, ¿sí? Y entonces, pues les voy a contar, sí, en primer término, que como todos ustedes recordarán en su momento, platicábamos que hubo una persona que llegó allá en el año 2018 a pedir al INPEPAC que la registraran como candidata a gobernador. Y el INPEPAC le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no se puede, no te podemos registrar porque pues estás fuera de tiempo y porque no traes todos los documentos que deberías de presentar. Entonces,
esta persona fue a los tribunales y dijo, oigan, pues el INPEPAC no me quiso registrar y yo soy indígena y yo tengo mis propios sistemas normativos, tengo mis propios usos y costumbres. Y el tribunal dijo, oye INPEPAC, te encargo que para la próxima elección, ¿sí?, hagas un análisis de cómo es que tienen que acceder a los cargos de elección las personas indígenas y que hagas reglas para que garantices que haya indígenas en el ayuntamiento y en las diputaciones. Y entonces el INPEPAC pues hace una serie de reglas, que es las que vamos a ir analizando en esta consulta para que podamos determinar si fueron las correctas o si hay que poner nuevas reglas. Y pues así, de manera muy sencilla, les voy a platicar entonces cuáles fueron estas reglas que se tuvieron que seguir en la elección. Primero, fueron reglas que aplicaron para todos los partidos políticos que pusieron candidatos en la elección pasada, es decir, en la del 2021, ¿sí? Tanto para ayuntamientos, que serían presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, como para el caso de las diputaciones locales. Y la primera regla fue, a ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer para que haya personas indígenas registradas como candidatos por los partidos políticos. Y para empezar, pues vamos a saber en dónde sí y en dónde no. Entonces, hicimos un estudio de a ver cuántas personas indígenas hay en cada uno de los municipios de Morelos y en cada distrito. ¿Sí? Y pues analizamos esto y dijimos, a ver, si para no estarle inventando, déjenme les doy aquí un dato. Por ejemplo, en Xochitepec, ¿sí?, tenemos una población total de 68,984 personas y de esas 18,400 son indígenas, ¿sí? Entonces, bueno, esto representa el 20 y tantos % de población indígena en el municipio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que haya una representación justa en el ayuntamiento? Pues ese mismo 25% de personas indígenas que viven en el municipio tendrá que verse reflejado con un 25% de personas en los cargos de ayuntamiento de Xochitepec, ¿sí? Y lo mismo con los demás municipios. Entonces, esa fue la primera regla y dijimos, todos los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas independientes, las candidaturas comunes, tendrán que registrar candidatos a ayuntamientos, a presidente, síndico, regidor, según su porcentaje de población indígena, ¿sí? Y entonces, lo que se hizo fue poner 3 variantes a esa regla, ¿sí? Todos los municipios que tuviesen menos del 50% de personas indígenas tenían que registrar a sus candidatos en las regidurías. Ustedes saben que el cabildo se compone del presidente o la presidenta municipal, el síndico o la síndico y de la cantidad de regidores según sea la población del municipio. Entonces, si tenía menos del 50% de población indígena el municipio, pues tenían que registrar los partidos a personas indígenas en el porcentaje que le correspondiera en regidurías. Si la población indígena del municipio era mayor del 50%, pero menor del 90%, tenían que registrar una persona indígena como candidata a síndico o a presidenta y a las demás que le tocaran según el porcentaje como regidoras. Y si era un municipio con más del 90% de personas indígenas de población, pues entonces se tendrían que registrar los partidos puras personas indígenas en las candidaturas que presentaran para ese municipio. Esas fueron las 3 reglas que estuvieron vigentes para el registro de personas indígenas, ¿sí?
¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? No. Bien. Ahora, la otra cuestión está en el caso de las diputaciones. ¿Sí? Así como en los municipios, hicimos un análisis de cuántas personas indígenas hay en cada distrito del estado de Morelos. En Morelos tenemos 12 distritos locales. Y se determinó que en aquellos distritos que tenían más del 30% de población indígena, los partidos políticos tendrían que registrar a todos sus candidatos personas indígenas. ¿Sí? Y dirán, bueno, a ver, en Morelos el Congreso tiene 20 diputados y tú me dices que en Morelos hay 12 distritos y ya sabemos que por cada distrito hay un diputado. ¿De dónde salen los otros 8? Bueno, pues hay otro tipo de candidatos que son los que le llamamos plurinominales o de representación proporcional, ¿sí? Que cada partido cuando viene la elección tiene que registrar 8 personas en una lista, además del candidato de ese distrito. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de votos que saca el partido ya el día de la elección, pues se le van asignando candidatos de esas 8 personas que publicaron en la lista. Y la regla que puso el INPEPAC fue, de las 8 personas que registres en tu lista de plurinominales, 2 tienen que ser indígenas, ¿sí? Un hombre y una mujer. Entonces, en el Congreso, pues tendría que haber por lo menos 4 diputados indígenas, uno por cada uno de los distritos indígenas, y 2 personas salidas de esa lista de plurinominal. ¿Sí? Y todos los partidos que participaron en la elección del 2021, pues estuvieron obligados a registrar así a sus candidatos. ¿Sí? Y esa fue la primera parte de la regla, la que fue el registro. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Ahora fíjense, una cosa muy importante con este tema. Dijimos que hicimos un estudio, tomamos los datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI del 2015, porque si ustedes recuerdan, pues en todo el país el INEGI hace su censo cada 10 años, pero cada 5 años hace lo que ellos llaman un conteo, que en el censo, que el que se hace cada 10 años, el INEGI contrata gente que va puerta por puerta en todas las casas del estado de Morelos preguntando un montón de cosas, ¿no? Y entre lo que pregunta, le dice, oiga, ¿y usted se considera indígena? Pues sí o no. Oiga, ¿y quién más vive aquí? Pues vive mi hijo, vive mi esposo y vive mi tía. ¿Y ellos se consideran indígenas? Sí o no. O si están las personas, pues se les pregunta directamente. Y así es como se determina el porcentaje o la cantidad de personas indígenas que hay en cada municipio. Pero en el 2015, como fue un censo intermedio, no se hace un conteo casa por casa. Se hace una selección, se hace una muestra nada más en determinadas domicilios, y se hacen proyecciones, se hacen estadísticas. Y entonces resulta que en el 2015, por ejemplo, les digo, en Coatetelco, pues no teníamos datos de personas indígenas, porque si se acuerdan, en aquel año, Coatetelco todavía no era un municipio, y el censo pues se hacía por municipio. Pero ahora, ya para el 2020, que Coatetelco ya es un municipio, pues resulta que según el INEGI, el 86.95 de las personas que viven en Coatetelco se consideran indígenas. Es decir, casi un 13% de las personas que viven en Coatetelco no se consideran indígenas. Sin embargo, como todos sabemos, pues Coatetelco es un municipio indígena, ¿sí? En Coatlán del Río sucedió lo mismo, no teníamos datos con el censo del 2015, pero ahora tenemos que el 18.3% de la población es indígena.
En Mazatepec teníamos el 25% de población indígena y ahora tenemos el 24%, es decir, hubo una disminución en la cantidad de personas indígenas. En Miacatlán teníamos un 4.5% de personas indígenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente estábamos en este proceso de división en donde Miacatlán ya no era, Coatetelco ya no era parte de Miacatlán. Entonces dijimos, la consideración fue pues que la mayoría de la población indígena de Miacatlán pues se fue con Coatetelco, ¿sí? Y solo el 4% quedó ahí. En Tetecala no teníamos datos, según el último censo tenemos ahora el 10% de población indígena, y en Xochitepec teníamos el 26.5 y ahora tenemos el 26.21, es decir, una variación muy pequeña, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, de una elección a otra, pues vamos a tener diferencia en las cantidades de población. Y decía alguien por ahí en una reunión, oiga, ¿y por qué varía? ¿Por qué hay más o por qué hay menos? ¿Se murieron, se fueron o qué sucede, no? Y recuerden ustedes lo que les decía, cuando se hace el censo, se le pregunta a las personas, ¿usted se considera indígena? Y la gente dice que sí. O sea, ¿quién nos dice que una persona es indígena o no? Nos dan una credencial de indígena, dice nuestra acta de nacimiento. No, o sea, uno solito se reconoce como indígena o se reconoce como no indígena. Entonces puede ser que a la hora que se le pregunta, pues cambió de opinión la persona y ya no se considera indígena, o ahora sí se considera indígena, y por eso son estas variaciones en las estadísticas, ¿sí? Y estos datos, obviamente, pues se van a reflejar si seguimos tomando estos criterios para determinar cuántas personas van a integrar los ayuntamientos, ¿sí? En el caso de Coatetelco, pues ya sabemos que ahí no aplica esto de las acciones afirmativas para ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que Coatetelco, dijimos, es un municipio indígena y los tribunales nos dijeron, con Coatetelco no te metas, ellos tienen sus propios sistemas normativos y ellos determinan cómo, cuándo y dónde eligen a sus autoridades, ¿sí? Tiene que ser antes del mes de diciembre del día de la elección, porque recordemos que el día 1 de enero del siguiente año pues toman posesión los cabildos, ¿sí? Pero pueden decidir que su elección va a ser en el mismo día que la elección de autoridades de los otros municipios, o que va a ser antes o que va a ser después. Y pueden van a decidir si va a ser por urnas, como fue la vez pasada, o en una asamblea general, o cada municipio lo determina, Coatetelco, Hueyapan y Sosocotla, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Miacatlán, que el 4.5% de población indígena no le permitió tener a una persona indígena en su cabildo para esta administración, ahora al subir del 4.5 al 16, seguramente tendrá que haber por lo menos una persona. Y las disminuciones aquí en esta región no fueron tantas, pero hay otros municipios de otras regiones en donde sí la variación de la disminución de población indígena fue muy significativa, y eso probablemente tendría que hacer que hubiese menos personas indígenas integrando los ayuntamientos para la próxima elección. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿No? Bien, entonces primera regla, vamos a garantizar que haya personas que se registren como indígenas cuando los partidos vayan al INPEPAC a registrar sus candidatos. Pero, pues, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, registro a mis candidatos en mi último lugar de la lista de regidores, o los registro en aquellos lugares en donde mi partido siempre ha perdido, y entonces pues no va a haber posibilidades de que realmente las personas indígenas lleguen a los cargos de elección? Entonces tenemos que poner una segunda regla. ¿Cuál fue?
pues no va a bastar con que registres al porcentaje que te dice el lineamiento que debes registrar, sino que todavía, ya cuando sea la votación, cuando hagamos la integración del ayuntamiento, vamos a revisar. Y si nos dice que en Xochitepec debemos de tener, por ejemplo, 2 personas indígenas como regidoras, pues ya que hicimos la repartición de regidurías según la cantidad de votos que sacaron los partidos, vamos a revisar si en esa lista quedaron 2 personas indígenas. Si no fue así, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a quitar de la lista de regidores que ya quedaron conformados para esta administración, vamos a quitar a la última persona de la lista que no es indígena y vamos a suponer que era del Partido Popular Morelense. Y entonces quitamos de la persona esa del Partido Popular Morelense que no era indígena y vamos a revisar la lista de ese mismo partido y vamos a ver, este es indígena y la ponemos en lugar de la no indígena. Y así garantizamos que a fuercita hubiese la cantidad de personas indígenas que debía haber en cada ayuntamiento. Y para el caso de las diputaciones, pues fue exactamente lo mismo, ¿sí? Habíamos dicho que en los 4 distritos que tenían más del 30% de población indígena, pues todos los candidatos de los partidos iban a ser indígenas, ahí no había pierde, el que ganara era indígena. Pero en las listas de los plurinominales habíamos dicho que tenían que ser por lo menos 2, entonces igual, se repartieron las diputaciones plurinominales de acuerdo a los votos que sacó cada partido y vimos, a ver, de los 8 diputados de estos de representación proporcional, ¿hay 2 que sean indígenas? Sí, qué padre, ya quedamos, cumplimos con la norma. Pero si no, igual, al partido de todos los morelenses, le tocó la última diputación y no es indígena, se la quitamos, vemos la lista, tomamos a la indígena y la ponemos. ¿Sí? Y así fue como garantizamos que no nada más en el registro hubiese candidatos indígenas, sino que realmente hubiese personas que los partidos habían registrado como indígenas ocupando los cargos en los porcentajes que deberían de ser. ¿Sí? Estas fueron las 2 pasos para que hubiese personas indígenas en las candidaturas. Déjeme nada más que le pasen el micrófono, por favor. Y si nos dice su nombre y de dónde viene para que podamos identificarnos todos. Soy María Isabel Bárcenas Onofre, vengo de aquí de Xochitepec, de la colonia Miguel Hidalgo. Yo lo quería decir como pasó en Zapata, ¿no? En Zapata tenemos la primera regidora indígena en el municipio de Zapata. O sea, todos, la Junta de los Ancianos y firmaron para ella le tocaba la sexta y la otra le tocaba la segunda. Entonces, como la segunda no era indígena, de la sexta la pasaron a la segunda, ¿no? Y por eso tenemos, tiene Zapata una regidora indígena, de verdad, la primera. Eso era todo mi comentario. Gracias, sí. A ver, acá por favor. Muy bien, mire, los partidos políticos anteriormente tenían o tienen, yo creo todavía por registro, sus número completo de regidores. Como sabemos que tienen que entrar los pluris, ellos tienen que sacrificar a algunos. Entonces las más seguras de ellos que llevan son las primeras regidurías. En este asunto, cuando es un municipio que registra mal número, ¿cómo le hacen para saber cuál le toca el primero o la primera que debe de entrar de nuestra población indígena? Si tiene que haber de acuerdo a las asambleas o tiene que ser de acuerdo a la votación o nada más es el que llega primero, ese se anota, o el que llega segundo, a ese le toca. Esa era mi pregunta. ¿Alguien más?
Fíjense que con esto que comentan pasa algo muy interesante. Las regidurías, ¿cómo se asignan? Es una fórmula complicada que viene ahí en el código, pero en pocas palabras, según el porcentaje de votos que tenga el partido, es la cantidad de regidores que le tocan, ¿sí? Al partido que más votos tiene, pues más regidores le tocan, pero tienen un límite, ¿sí? Y se van tomando de acuerdo al orden en que lo registraron en la lista. Es decir, si a un partido en un municipio donde hay 3 regidurías en disputa, pues va a registrar 3 personas, ¿sí? Y entonces, de acuerdo al porcentaje que le toca, pues le toca un regidor, van a tomar a la primera persona de la lista, ¿sí? A ese ya le tocó la regiduría. Por lo general, hasta esta elección pasada, pues decían, no, yo voy en el último lugar de la lista, nunca me va a tocar. Nada más que aquí pasó una situación, hubo la regla de las acciones afirmativas o de la paridad, es decir, ya es una regla que es así en la ley, que nos dice la mitad de las personas que integren un ayuntamiento tienen que ser mujeres, ¿sí? Es decir, si son 5 personas en un ayuntamiento, pues tienen que ser 3 hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres, ¿sí? Porque siempre son impares. Pero hay otra regla que aplicó ahora, que fue la de las acciones afirmativas para indígenas. Dijeron, INPEPAC, tienes que ver cómo le haces para que haya personas indígenas en los ayuntamientos. Pero luego también hubo otra regla que nos dijo otro tribunal, el del Estado de Morelos. INPEPAC, tienes que tomar medidas también para garantizar que tengan representación en los ayuntamientos personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, personas afromexicanas, adultos mayores y jóvenes. Hoy, entonces tenemos mujeres, adultos mayores, LGBT, afromexicanos, jóvenes e indígenas. Tenemos 6 grupos vulnerables diferentes para 5 lugares que tiene el ayuntamiento. ¿Qué hacemos? Pues bueno, salió el tema de la... se me fue la palabrita, ahorita les digo. Pero, es decir, puede ser que haya una persona que es candidata por un partido que es mujer y que es indígena. Pues ya cumple con 2 criterios, ¿no?, de grupo vulnerable. Interseccionalidad, ajá. O puede ser que sea mujer, que sea indígena y que sea de la comunidad LGBT. Pues ya cumple con 3, ya pertenece a 3 grupos, ¿sí? Entonces, por eso es que ha sido la dificultad. Alguien decía, es que debería ser la regla que fueran en primer lugar las personas indígenas. Y sí, pero la dificultad es que la ley ya dice, a ver, partido político, vas a registrar personas indígenas, vas a registrar mujeres y hombres en mismo número. Y la regla, ahí sí es bien clara en la ley, dice, tiene que ser una lista alternada, hombre, mujer, o al revés, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el primer lugar de la lista? Digo, si es mujer u hombre y es indígena, no hay bronca. Pero, ¿qué tal si las comunidades, la comunidad LGBT va a decir, pues mejor yo quiero el primer lugar? O las personas con discapacidad, no, pues yo voy primero, ¿no? Entonces, la forma de ver que no sea tan definitorio, pues, el hecho de qué lugar va en la lista, es decir, van tantas personas a fuercita y no importa en el lugar de la lista que lo pongas. Porque si toca una persona que no es de este grupo, aunque esté en el último lugar de la lista, voy a quitar al que no es y voy a poner al que sí es indígena, ¿sí? Por eso es que no nos influye, no nos impacta tanto que no vayan en el primer lugar de la lista. Y fíjense que algo muy, muy importante que habíamos estado platicando el día de hoy por la mañana con
con otras personas, es que en todo este análisis que hemos realizado de las acciones afirmativas, esta es la cuarta reunión regional que tenemos ya en esta fase informativa, no había salido el tema. Hay una regla dentro de estos lineamientos que dicen, los partidos políticos le van a tener que informar al INPEPAC antes de iniciar con su registro de candidatos qué medidas van a tomar para garantizar que haya personas indígenas en sus listas de candidatos. Y entonces, creo que todos hemos pasado por alto este tema. A ver, ¿para qué nos esperamos a que llegue al INPEPAC la lista de candidatos y del INPEPAC decida si son o no personas indígenas? Creo que pudiésemos irnos un paso antes y decir, a ver, partido político, ¿cómo nos vas a demostrar que estas personas son indígenas? ¿Sí? ¿Qué medidas vas a tomar? Y entonces tu partido político vas a tener la responsabilidad de tener realmente personas indígenas entre tus candidatos. Y aquí viene la otra parte del tema, ya la tercera parte de estas acciones afirmativas o de estas medidas que se tomaron para que hubiera personas indígenas en las candidaturas. Y es el tema que más polémica ha causado, no nada más en Morelos, en toda la República. ¿Cómo sabemos que la persona que registró un partido era indígena? En todos lados han dicho, es que, pues sí, tú me dices que tenemos 8 diputados, pero de los 8 nada más una persona es indígena realmente. O en mi cabildo dices que tengo 3, pero nomás una es indígena o ninguna es indígena. ¿Sí? Pues no es que el INPEPAC haya hecho trampa, sino que tuvimos que cumplir con una regla que ya estaba escrita. Y déjenme les platico cuál es esta regla. Espérenme, que ya me trabé aquí. Esto es una regla que pone el mismo Tribunal Electoral en un juicio que resolvió en el año 2017. ¿Sí? Y dice, a ver, ya dijimos que una persona se reconoce como candidato, como indígena cuando ella dice que es indígena. ¿Sí? Eso lo conocemos como autoadscripción simple. Pero la regla para cuando va a participar en la elección como persona indígena le llamamos autoadscripción calificada, es decir, ahí sí va a tener que decir alguien si esa persona es indígena o no. ¿Sí? Y esas condiciones, les digo, nos las señala el tribunal poniendo estas condiciones. La autoadscripción calificada debe ser comprobada con los medios idóneos para ello, las cuales, dice la regla que pone el tribunal, de manera ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que te estoy poniendo unos ejemplos de cómo se puede comprobar, no quiere decir que nada más sean esos. ¿Y por qué así tan ambiguo, tan abierto? Porque acordémonos que en las comunidades los sistemas normativos y las formas de organizarse de cada comunidad pueden variar. ¿Sí? Que decimos la forma tradicional de organización de una comunidad y su órgano máximo de decisión es la Asamblea General. Pues sí, así es en la mayoría tal vez de los casos, pero no en todos los casos. Y en algunas comunidades se va a llamar Asamblea General, y en otros se va a llamar nomás Asamblea, y en otros se va a llamar Junta Comunal, o Junta de Vecinos, o Junta de Colonos, como le quieran poner. ¿Sí? Y en algunos casos la cabeza de esa comunidad va a ser el ayudante municipal, o el comisariado ejidal, o los dos, o va a haber un consejo de mayores, o va a haber comandantes, o va a haber mayordomos, o va a haber presidentes de juntas de mejora, presidentes de comité de agua, todas las autoridades que se les ocurran y se van a llamar de diferentes formas. Entonces, no puede la regla decir, a ver, nada más este y este y este y este son los autorizados para dar las constancias de que la persona es indígena. Porque va a haber una comunidad en donde una autoridad se llame diferente o la asamblea se llame diferente y si no está dentro de esa lista la estamos dejando fuera.
por eso es que es así de abierta. Y las formas que nos señala esta sentencia que les mencionaba, dice, para que tu comunidad o autoridad representativa, así lo dice, puede ser la asamblea o puede ser la autoridad representativa, me puedas decir que una persona es indígena, tiene que haber pasado lo siguiente: que haya prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales dentro del municipio o distrito por el que pretenda postularse. Es decir, si hay una persona indígena que quiere ser candidata por un partido para el ayuntamiento de Xochitepec, pues tendrá que pedirle a una comunidad de Xochitepec que le dé esta constancia. Otra, que demuestre que participó en reuniones de trabajo tendientes a mejorar las instituciones comunitarias o que haya contribuido a resolver conflictos que se presenten en torno a ellas, igual, dentro del municipio o dentro del distrito. O tercer caso, que demuestre ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. ¿Sí? Cualquiera de estas cuestiones pudo haber comprobado quién fue candidato la elección pasada. Es decir, la persona que quiso registrarse por algún partido fue a la comunidad y les dijo, oye, pues dame un comprobante de que yo soy de esta comunidad, que tengo arraigo y que he trabajado por el bien de la comunidad, ¿no? Y entonces, en algunos casos a través de la asamblea, en algunos casos a través de quien tiene la representación, pues se extendió este documento, se llevó al INPEPAC, y si el INPEPAC, de acuerdo a los datos que tenía, lo reconocía como tal, le aceptaba el registro. ¿Sí? Tuvimos un caso, por ejemplo, que fue muy reiterativo en varias personas que llevaban constancias de las gubernaturas indígenas. Han oído hablar de las gubernaturas indígenas, incluso han estado acompañándonos representantes de una o dos de estas gubernaturas en las reuniones que hemos tenido, y les decíamos, no, a ti no te voy a dar por válida la acreditación de una gubernatura indígena porque esta gubernatura no representa a una comunidad en particular, ¿sí? Puede ser que sea una asociación civil, pero no tienes una representación comunitaria, que es lo que nos dice la regla. Y así fue como se dieron estas constancias y como se inscribieron a las personas que fueron indígenas. Y ya lo platicaremos ahorita con ustedes, pero les digo, ha sido una constante en todas las asambleas que hemos tenido en las otras sedes, en decir, es que fueron mal dadas estas constancias. Bueno, pues si fueron mal dadas, vamos a detectar en dónde está ese mal dado y vamos a ver qué medidas podemos tomar para la próxima elección. Ese es el propósito de las acciones afirmativas, ¿sí? Estuvo bien o malo de los porcentajes, estuvo bien o mal que fuera la misma cantidad de cargos en relación con el porcentaje de habitantes del municipio, fue incorrecto, estuvo bien o mal esto de cómo se acreditaron que las personas eran indígenas, es parte de lo que tendremos que discutir, que dialogar para poder llegar a acuerdos y saber qué ajustes tendremos que hacer en las reglas que van a aplicar para la próxima elección. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? ¿Qué comentarios tienen respecto a esta cuestión de cómo se acreditó que una persona fuera indígena o no por parte de los partidos? Yo considero que está bien ahora sí que la observación de cómo identificar a la persona que efectivamente tiene características de sus costumbres y de que lo puedan identificar así, para mí en lo personal. Por el otro lado, sí quería yo mencionar que acerca de las 6 clases de personas que van a ser enlistados para poder contender, sí sería necesario que si tienen las mismas garantías, sería de acuerdo a su listado, estoy viendo en los folletos que son
131 regiduría. Empezamos por un indígena, uno con discapacidad, otro con, así sucesivamente a pasar las 6 y otra vez empezamos con un indígena, así para poder ir conformando partes iguales, y igualmente sería varón, luego mujer, luego varón, luego mujer, para que se pudiera cumplir con las reglas del INE. Es una propuesta. Es todo, muchas gracias. Sí, bueno, mi nombre es Roberto Solís, nuevamente, del municipio indígena de Coatetelco. Creo que la cuestión del porcentaje está muy bien, pero yo observo una cosa, de que pues no ha habido mucha información a las comunidades indígenas, en el sentido de que, por ejemplo, en el convenio 169, ahí afirma que cada persona por sí misma, si se reconoce como indígena, pues pasa a ser parte, ¿no?, del número de ciudadanos indígenas. Entonces creo que ahí hace falta, ¿no?, para esta cuestión que se maneja de que se mueven los números en cuanto a la representación, ¿sí? Entonces, y estos documentos de los que hablo, y no es únicamente, sino los demás tratados que hablan de lo mismo, no se conocen. Entonces la prueba está en que, por ejemplo, aquí no hay el interés de los ciudadanos por esa cuestión, de que no saben el valor que tiene, digamos, el apoderarse de nuestros derechos, ¿sí? Creo que ahí es una parte que esta instancia, y sobre todo aquí el compañero Carlos del INPI, tienen que hacer una mayor difusión para poder establecer, digamos, ya el número de quienes nos representen, porque de ahí depende el desarrollo de nuestras comunidades, de estas representaciones que tenemos en cada instancia de gobierno, desde el primer nivel, que es el ayuntamiento. Sí, nada más haría esa observación, ¿no? Habrá que promover la cuestión de los derechos y sobre todo específicamente en esa parte de cómo nos autorreconocemos, y es muy válido. Porque sí, como comentaba aquí Francisco, hay muchos que dicen, ya no soy indígena, por el simple hecho de ya vestir diferente o ya fue a vivir a la ciudad, pero eso no quita su origen. Creo que hay que inculcar mucho a esa parte, ¿no? Nada más es mi comentario, gracias. Sí, fíjense que eso que comenta usted es muy importante. A ver, les platico. El INPEPAC tiene ahorita, ¿qué seremos, Karina? ¿Unas 50, 60 personas en el INPEPAC, Víctor? Sí. Póngale 60, 70 personas que trabajamos en el INPEPAC, entre las consejeras, los consejeros, la dirección de capacitación, de organización, los de administración, el personal de limpieza, el personal del jurídico, entre todos, entre todas las áreas. Y pues tenemos más de 1,5 millones de personas en el estado. Entonces nos dicen, y el INPEPAC debe de promover la cultura política, y debe de promover la participación ciudadana, y debe de promover la educación cívica, y debe de promover los derechos de las personas indígenas, y debe promover los derechos de la comunidad LGBT. Pues sí, ¿y a cuál le damos más importancia y cómo le hacemos, no? Entonces, creo que, y no es queja porque es una situación de todas las instituciones en el país, ¿cómo le podemos hacer en este tema específico de los derechos de las personas indígenas, aliándonos con las personas que tienen la representación de las comunidades? Por eso es que elegimos este modelo de 6 sedes regionales para tener la plática con ustedes, porque si hablamos de que en principio nosotros detectamos alrededor de 260 comunidades indígenas en el estado, si vamos comunidad por comunidad, pues no vamos a alcanzar de aquí a que inicie el proceso electoral a tener un contacto con todas las personas y llevarles la información. Porque además ustedes saben, al interior de sus comunidades, creo que, y me atrevo a decirlo porque es algo que ha surgido en todas las reuniones, pues no sé, a ver, en su comunidad, ¿cuántas personas hay? Más o menos.
800 personas. Yo le aseguro que usted les dice, compañeras, compañeros, vecinas, vecinos, vamos a hacer una asamblea para platicarles de las reglas que van a aplicar para que las personas indígenas sean candidatas y candidatos la próxima elección. Pues no van a ir las 800, no van a ir 400. Si nos va muy bien, a lo mejor van 100, 150. Y así va a pasar con todas las comunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Aliarnos. Nosotros les platicamos a ustedes, ustedes llevan la información a la comunidad. Si es necesario que vamos a las comunidades, les vamos a dar materiales impresos de todo esto que estamos platicando para que se vaya distribuyendo. Lo va a hacer el INPEPAC, pero queremos también que nos apoyen a hacerlo, porque solo así se va a poder informar a la gente, ¿sí? Y aún así va a haber alguien que diga, a mí ni me platiques de esas cosas, a mí me vale gorro, ¿no? Entonces, es una labor de poco a poco que tendremos que ir avanzando y lo vamos a poder hacer si lo hacemos en equipo, si lo hacemos de forma conjunta, ¿sí? No es que el INPEPAC les quiera dar la chamba a ustedes, es que necesitamos aliarnos para trabajar por las comunidades. Adelante, maestro. Sí, voy a comentar dos cosas. Como bien dice el compañero de Coatetelco, creo que sí hace falta la difusión de los derechos de las comunidades indígenas, no solo en este estado, yo diría en el país, tanto a las comunidades como a quienes gobiernan y a quienes legislan, ¿no? Es un desconocimiento, creo que de ambas partes. Si bien tenemos una constitución local que pudiéramos decir es bondadosa, sin embargo, los derechos no siempre se ejercen. Hago esto porque quiero comentar dos cosas. Esta reunión tiene que ver con dos derechos. El derecho a la consulta previa, libre e informada, contenido en el convenio 169 de la OIT. Entonces, estamos nosotros, todos nosotros como parte del gobierno federal, el INPEPAC, en el ámbito de su responsabilidad que tiene, posibilitando el acceso a un derecho. ¿De quiénes? De las comunidades indígenas. ¿Sí? Un derecho a ser consultados, ¿sí? A través de sus autoridades representativas. Entonces, la primera cosa es que estamos frente a ese ejercicio de derecho, que es la segunda ocasión que en el Estado se hace de esta manera. La primera fue la consulta sobre la posible municipalización de Tetelcingo. Esta es la segunda. Y esta es tan importante como la primera. Y es importante porque en esta segunda consulta participan alrededor de 260 autoridades de las comunidades de todo el municipio. Y se trata de que estas autoridades sean el portavoz, ¿no? Estamos en la etapa informativa donde se les está informando de qué se trata la consulta, para que ustedes vayan a sus comunidades, realicen las reuniones, comuniquen con su población respecto a lo que aquí se está comentando. Entonces, estamos frente al ejercicio de un derecho y quiero puntualizar esto porque es bien importante para las comunidades indígenas el que se posibilite el derecho a la consulta. Y después ustedes, después de esta reunión, tendrán que ir a sus comunidades, reunirse, tomar decisiones como ustedes acostumbren a decidir, ¿sí? Y digan respecto a las acciones afirmativas que les llaman, ¿qué opinan? ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿Qué sí funcionó? ¿Y qué consideran que hay que mejorar o cambiar? ¿Sí? Entonces, y después habrá una tercera reunión una siguiente reunión en donde nuevamente ustedes ya con lo que discutieron en sus comunidades, nuevamente habrá una reunión regional y donde dirán, en mi comunidad, esto dijeron, ¿sí? Y entonces todos ustedes, todas las autoridades regresarán y dirán, para poder fortalecer un segundo derecho. ¿Cuál es ese segundo derecho? El de representación política. ¿De quiénes? No solo de los individuos, de las comunidades indígenas. Porque como se decía, si hay un derecho a la representación política y lo que le llaman en principio lo de autoascripción simple, ¿sí? Sin embargo, no es suficiente con que alguien diga que soy indígena, ¿no? Yo podría decir, pues yo soy indígena, ¿verdad? A lo mejor puedo decir, soy indígena de Coatetelco, ¿no? A lo mejor por mi aspecto morenito, dice, pues sí a lo mejor sí es indígena, ¿no?
a lo mejor nadie lo podría dudar, pero ¿quién va a acreditar que soy o no soy de Coatetelco? ¿No? Por ejemplo, ahí cabría la duda. Entonces, por eso se colocó unos requisitos, sí, pero además, ¿quién acredita que efectivamente eres? ¿No? Y en esa acreditación, pues ustedes lo conocen y la experiencia dirá qué tan buena o qué tan mala fue esta acreditación calificada o qué hace falta reforzar. ¿Para qué? Para que quienes lleguen no solo represente a un partido, sino también represente a la comunidad, que esa es un poco la otra parte. Entonces, en este ejercicio en el cual estamos participando, estamos frente al ejercicio de dos derechos. El derecho a la consulta previa, libre e informada, para que las comunidades indígenas, a través de sus representantes, sean consultados en todas aquellas medidas que los gobiernos federal, estatal y municipal, cuando tomen una medida que les pueda afectar, que sea posible, los consulte, los tome en cuenta, ¿no? Porque a veces llegan y dicen, pues ahora vamos a poner esto y háganle como quieran, ¿no? No, se trata de ese derecho a ser consultados y que ustedes estén de acuerdo o digan, sí lo quiero, pero lo quiero de esta manera, ¿no? Y que estén de acuerdo todos los habitantes. Entonces, estamos frente a ese derecho y frente a otro derecho, el de representación política. Y que ese derecho de representación política que tanto tiempo nos ha sido negado, porque a veces en la integración de los ayuntamientos, pues están puros de la cabecera municipal, ¿no? Y si están puros de la cabecera, ¿qué significa? Pues que toman decisiones a favor de la cabecera. Y se trata que entonces en esta representación de las comunidades esté la representación indígena, pero que también pueda estar representando a las comunidades indígenas. Creo que por eso es importante y yo quería señalar, primero, efectivamente, hace falta mucha conocimiento, difusión, capacitación en materia de derechos indígenas porque los desconocemos y yo digo, no solamente las comunidades, también los gobiernos, hay que decirlo. Este derecho de consulta tiene más de 30 años de existencia, fíjense, y es la segunda vez que se aplica en el Estado. Y hay que decirlo, y hay que reconocerlo, se está aplicando bien, ¿no? Porque esa es, o sea, no se trata solamente de que estamos aplicando un derecho, sino lo estamos haciendo bien, con la participación de ustedes. Y creo que aquí la experiencia que se está generando del acceso a este derecho, pues obviamente el INPEPAC tiene una gran aportación en el Estado, diría. Entonces, estamos frente al derecho de consulta previa, libre e informada y estamos frente al derecho de la representación política y esa es la trascendencia. Y digo esto, y me extiendo un poco, para que lo podamos ver y para que veamos la importancia que tiene la participación, porque lo que ustedes digan, su participación es la parte central para esto. Gracias. Gracias, maestro. Y fíjense, viene aquí ya la última parte de este tema de cómo se comprueban las candidaturas. Dice esta misma referencia de la sentencia que les citaba, que las constancias que van a acreditar que una persona pertenece o que está vinculada a una comunidad deben ser expedidas por la asamblea comunitaria o por autoridades administrativas o tradicionales que sean elegidas conforme a las disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena de que se trate, debidamente reconocidas. ¿Por qué es importante esto? A ver, yo voy a ser candidato en la próxima elección y quiero aparecer en la lista de regidores de un partido. Y voy a su comunidad y le digo a un compadre mío que vive ahí, oye compadre, pues júntate 20 gentes, ¿no? Y decimos que hubo una asamblea y que me reconocen como persona indígena y voy a ser candidato. Pues sí, hicieron su acta de asamblea y todo, pero fue una autoridad debidamente reconocida,
pues habrá que ver si a lo mejor en esa comunidad la tradición es que cualquiera puede convocar una asamblea y que si se juntan 3 o 5 o 10 con eso es válida, pues ni modo, no hay de otra, se reconoce porque ese es el sistema de la comunidad. Pero si resulta que en la comunidad la persona que convoca es el ayudante, por ejemplo, y que tiene que haber una primera convocatoria y si no va gente suficiente hay una segunda y entonces sí con los que estén y se levanta un acta y hay un sello y etcétera, pues entonces habrá que verificar que se cumplan todas estas reglas, ¿sí? Pero es muy importante esto para que ustedes lo visualicen y se vaya analizando y se vaya discutiendo y podamos en el mes de abril que nos volvamos a juntar para la fase de diálogo y decisión, podamos tener esto muy claro y poner reglas que permitan que seamos muy precisos en definir cómo vamos a decidir que deben ser las reglas para acreditar que una persona es indígena por parte de la autoridad o de la comunidad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud respecto a este tema? Pues bueno, esas son las reglas que aplicaron para la elección pasada y que les decía, por lo tanto, pues van estamos analizando para que podamos determinar si van a aplicar las mismas o tenemos que hacer ajustes para la próxima elección. Y algo muy importante también que hay que mencionar es que la idea es que estos resultados del diálogo que tenemos con las comunidades, primero se lo presentemos al Congreso, ¿sí? Y le digamos, Congreso, ahí te va lo que se recabó de parte de las comunidades, tómalo en cuenta para ahora que vas a hacer tus reformas al Código Electoral para las próximas elecciones. Si ahí queda ya plasmado todo lo que debe hacerse para garantizar que haya personas indígenas en la elección, pues el INPEPAC ya no tiene que hacer nada más que seguir las reglas. Pero si no, tendremos que volver a poner reglas, ¿sí? Igual que lo hicimos en la elección pasada, pero ajustadas a lo que podamos acordar en esta consulta. Y algo muy importante de esta consulta es que nos dice la sentencia que nos ordena hacer la consulta, que cuando terminemos vamos a hacer un informe de todo lo que fue, cuál fue el paso a paso de la consulta y de las propuestas que se reciban de las comunidades, vamos a tener que darle respuesta a todas, ¿sí? Y vamos a tener que decir cuáles sí son, pueden proceder y cuáles no, dice ahí la sentencia, fundándolas y motivándolas, es decir, explicándoles por qué sí o por qué no, ¿sí? Y aquí que quiero que quede muy claro que no todo es un sí. A ver, les voy a poner un ejemplo exagerado. Las comunidades indígenas del estado de Morelos decidimos que las mujeres no tienen por qué participar en las elecciones. Aquí el hombre es el que decide en la comunidad y nomás nosotros. Pues obviamente que no vamos a poder hacerle caso a esa propuesta. ¿Por qué? Pues porque ante la ley el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Digo, me estoy yendo a un exceso, pues, pero para que nos quede claro que habrá cosas que en su momento tal vez se discutan y no sean procedentes porque va en perjuicio de las mismas comunidades y de los derechos de las personas, ¿sí? Que antes que indígenas, antes que LGBT, antes que discapacitados, todos somos personas. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estas acciones afirmativas famosas que se aplicaron para la elección pasada? Pues bueno, en el Congreso, pues ya dijimos, 40% de las personas que se registraron, pues fueron que resultaron electas fueron diputadas y diputados. Es decir, actualmente en el Congreso, 8 personas de 20 se reconocen como indígenas. Hubo registradas como candidatos 131 personas indígenas a las presidencias municipales, 1,068 personas indígenas registradas como candidatas a las regidurías y 131 a las sindicaturas. Actualmente en las 33 presidencias del Estado
no cuento a los 3 municipios indígenas. De esas 33, 7 personas que son presidentas o presidentes municipales se registraron como indígenas para la elección pasada. 59 se registraron como candidatas a las regidurías o resultaron electas regidoras, y 11 personas indígenas integran 11 las sindicaturas en el estado de Morelos. En el caso de esta región, que es Mazatepec, Miacatlán, Tetecal, Acuatlán, Xochitepec y Coatetelco, repito, municipio indígena, pero en Mazatepec tenemos una persona que es indígena como regidora. En Xochitepec tenemos 2 personas que son indígenas como regidoras. Y en el distrito 9 hay una persona que resultó electa diputada por el principio de mayoría relativa, es decir, por los votos que directamente le dieron las personas el día de la elección, ¿sí? Estos fueron los resultados de que participaran personas indígenas en la elección pasada. Ya hay otro tema que también ha salido en las asambleas pasadas, y que ha ganado en realidad las personas indígenas de las comunidades, que han hecho las diputadas y diputados indígenas que están ahora en el Congreso por los indígenas de Morelos, o que han hecho las 2 regidoras indígenas de Xochitepec por las personas indígenas de Xochitepec. Ese es otro tema sobre el que se tendrá que dialogar también para ver qué es lo que se puede hacer para lograr que realmente quien resulte indígena pues haga cosas en favor de su comunidad, ¿sí? No le toca al INPEPAC, eso ya, porque acabando la elección ahí acaba nuestra función, pero seguramente si es un tema que salga en la consulta, nos lo podemos llevar para planteárselo al Congreso y ellos sí estarían en condiciones de tomar medidas. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios sobre esto hasta aquí? Bien, les voy a platicar ahora rápidamente. Les decía que el INPEPAC solicitó a una institución que realizara un estudio sobre la situación de las comunidades indígenas en el estado de Morelos. Para este estudio antropológico resultó que se entrevistó a 222 personas que en aquel entonces eran autoridades agrarias, administrativas o tradicionales, ¿sí? Y estas 222 personas pertenecían a 95 distintas comunidades del estado, ¿sí? Es decir, una comunidad en donde se entrevistó a lo mejor al ayudante, a algún mayordomo y al comisariado, ¿sí? Y se hizo un cuestionario de 20 preguntas donde se les planteaban diferentes cosas, ¿sí? Y qué resultados o qué fue lo que nos dijeron como resultados de este estudio que se hizo. Pues nos decían, por ejemplo, acerca de las candidaturas indígenas, ¿sí? Que es muy importante que haya un vínculo entre la comunidad y las personas candidatas indígenas, es decir, que no sea una persona que a lo mejor nació en la comunidad, se fue y jamás volvió y ahora que quiere postularse y que tiene el chance de que sea por medio de la candidatura indígena, pues se acerque a la comunidad y le diga, oye, fíjate que cuando yo nací acá y me fui a los 2 años, pero pues viví por aquella calle, vengo a que me reconozcas como indígena. No, o sea, que hay un vínculo real entre las personas candidatas y la comunidad, y que realmente haya realizado acciones a favor de esa comunidad para que se le reconozca. Dicen las personas entrevistadas que generalmente no hay un vínculo real entre la autoridad municipal y la comunidad indígena, ¿sí? Dicen también acerca de las elecciones, la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que no encuentran mayor conflicto con la realización de elecciones, pero se hacen la observación de que normalmente siempre se abren las casillas con retraso
y ocasiona que haya quienes pasan mucho tiempo ahí formados esperando a que les den chance de votar. Luego dijeron sobre la participación de las mujeres, reconocemos que las mujeres ya participan en la toma de decisiones de la comunidad, es decir, votan a la hora de tomar decisiones, ya participan también en la formación de los órganos de gobierno de estas comunidades. Nada más que generalmente, por ejemplo, si hablamos de las ayudantías y sobre todo de los comisariados, pues la mayoría de las veces las mujeres ocupan un cargo de segundo nivel. Es decir, si es por ejemplo una estructura de presidente, secretario y tesorero, pues generalmente a las mujeres les dan la secretaría o la tesorería y la presidencia o la cabeza de esa autoridad la siguen ocupando hombres. Sobre la participación de las jóvenes y los jóvenes, dijeron también en este estudio que es más o menos la misma situación de las mujeres, ¿sí? Participan desde que cumplen la mayoría de edad los jóvenes en la toma de decisiones de la comunidad, votando por los asuntos que se traten, pero a la hora de integrar los órganos de responsabilidad, generalmente tampoco ocupan el de mayor responsabilidad, sino niveles más abajo. Sobre los sistemas normativos internos, pues lo que ya hemos platicado, nos arroja este estudio que son muy variados, ¿sí? Que hay comunidades en las que estos sistemas normativos internos se han ido perdiendo, y les platico una situación que se dio con alguna comunidad grande indígena del estado de Morelos, que en una reunión que teníamos les decíamos, bueno, vamos identificando cuál es la autoridad que los representa a ustedes. Y alguien dice, pues el Consejo de Mayores. Ok, pues todos, para la próxima reunión que tengamos, tráiganse al Consejo de Mayores. O sea, la verdad, ¿sabes qué? Eso era hace como 30 años, pero ya en la actualidad, pues realmente no hay un Consejo de Mayores como tales, ¿no? O sea, hay sistemas que han ido evolucionando, no necesariamente para mal, pero se han ido adaptando, ¿no? Y a lo mejor lo que hace 30, 40, 50 años existía, ya no existe ahora, ¿sí? Y ahora se llama de diferente forma o se organizan de diferente forma. Cómo se comunican al interior de la comunidad, pues también ha ido cambiando. A ver, seguramente hay comunidades en donde sigue existiendo el toque de campana para llamar a reunión, donde a lo mejor hay bocinas para perifonear ahí o se contrata a una persona para perifoneo, pero también es cierto que en muchas comunidades ya se utiliza el WhatsApp, por ejemplo. O sea, si aquí lo tenemos, ¿por qué no lo voy a usar? Utilizo mi forma tradicional, pero utilizo lo que la vida moderna me ha estado dando también como una herramienta de comunicación. Y no está mal ni está peleado, tenemos que irnos adaptando, ¿no? Pero también se identifica esto a través del estudio. Señala, finalmente hace otra observación que se detecta también en este estudio que se hacen a propósito de las acciones afirmativas, estas famosas que hemos estado platicando. Hubo personas que decían, pues sí, creo que eso de las acciones afirmativas es que nos traen beneficios a las comunidades para darnos apoyos para la siembra o para iniciar un negocio. Otros dijeron, sí, pues creo que tiene que ver con que haya personas indígenas que van a ser candidatos en la elección, ¿no? O sea, había cierta confusión y había quienes sí lo identificaban. Pero también dijeron, pues es que miren, esto de las que haya personas indígenas en el gobierno, sí, pero ¿por qué tiene que ser a través de partidos? ¿Por qué no se crea un partido indígena, por ejemplo? ¿O por qué no se postulan mejor las personas indígenas como candidatos independientes por su cuenta? Entonces, pues bueno, son temas también que valdría la pena ir analizando. Y hacen 6 recomendaciones, ¿sí? Ya al final del estudio. Esto se lo estoy platicando ahorita de manera rápida, pero fue un estudio muy amplio que se hizo y está a disposición de quien lo quiera conocer a detalle. Primera recomendación que hace el estudio, que los tribunales electorales y los partidos consideren que dentro de los usos y costumbres
pueden existir diversas formas de solución de conflictos y de sistemas internos, pues. Con lo que comentábamos ahorita, ¿no? Puede ser que en la mayoría de las comunidades haya asambleas, sí, que se llamen de distinta forma, y que al interior de la asamblea, pues a lo mejor para la toma de decisiones, pues colocan una cajita donde votan y depositan su voto en la urna. O hay otras en donde tienen un pizarrón y va pasando cada persona y le pone palomita o una rayita al sí o al no o a la cosa que quiera votar. O levantemos la mano por los que querramos esto y los que querramos lo otro. O por pelotón, a ver, aquí se forman los que van a votar por este candidato y acá se forman los que van a votar por el otro, ¿no? O sea, son formas muy particulares de cada comunidad, pero son formas propias de la comunidad finalmente. Y la recomendación que hace este estudio es que esto deben de tenerlo presente tanto los partidos políticos como los tribunales a la hora de resolver juicios para que no se vayan a equivocar, ¿no? Y tomen en cuenta que cada uno tiene sus formas propias. Que la asamblea es la máxima instancia de decisión, pero esta asamblea puede variar y puede llamarse de diferentes formas y organizarse y tomar decisiones de diferentes formas. Que quienes resulten electas autoridades de las comunidades deben consultar y obtener el consentimiento de la comunidad antes de tomar una determinación. Que quien represente a la comunidad debe ser alguien que, además de tener vínculos, respete los mandatos de la asamblea. Y que se dé seguimiento a los alcances de las acciones afirmativas, es decir, no nada más quedarnos en lo que les di ahorita, decir hubo tantas personas en las regidurías, en las presidencias, en las sindicaturas y en el Congreso, sino que analicemos con posterioridad qué beneficios le trajo a las personas indígenas esta acción afirmativa. Y bueno, pues estas fueron las recomendaciones que hace el estudio antropológico, y con esto pues terminaría yo de platicarles sobre este tema de las acciones afirmativas y del estudio, y preguntaría en primer término si hay alguna duda, comentario, inquietud que quieran plantear sobre el tema. Si nos hacen favor acá con el micrófono. Muy bien, yo acabo de escuchar que en el INPEPAC no tiene cuidado de después de este tiempo de elecciones o de preparar los candidatos para organizar a los distritos o a la población de nuestro estado, en cuestión de que si los regidores o los funcionarios públicos que alcanzan la representación para nuestros pueblos, si están trabajando bien, si tienen vínculos con la población, si están ayudando, si están haciendo un buen trabajo, están a la deriva. Yo sí les propondría a ustedes como población, representantes y a la institución, a que sí nos dieran una oportunidad de una cita para que nos pudiéramos coordinar, porque cómo vamos a saber o cómo vamos a supervisar que efectivamente estén llevando a cabo un trabajo bien. Es la inquietud que se ha tenido en la población, en la ciudadanía, con los partidos, de que ellos tienen sus candidatos, los nombran, van por el voto a nuestras comunidades, los votamos por ellos, se nombran y jamás los volvemos a ver, y si los volvemos a ver es cuando va a volver a haber elecciones, y además ya no quieren salir de ahí. Hubo mucho beneficio con esto de la austeridad en el gobierno del Distrito Federal hace un tiempo y hoy con el gobierno federal, pero en los estados no se oye, no se propone y se ve. Tuvimos la dicha de conocer a una de nuestras diputadas allá en la asamblea de Acapancingo, en donde por ahí recabé algunas informaciones que es similar a las de los partidos, se abandonan el pueblo, no tienen comunicación con el pueblo, y nosotros entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién nos coordina? ¿Quién nos organiza?
Yo digo que si ellos se prestan de buena voluntad, hagamos una reunión, hagamos un listado, nos organicemos por distritos o por municipios. Bueno, por municipios ya estamos, pero ahora sería por distritos o estatal, para que podamos tener que se nombre una comisión estatal para que se revise los 36 municipios. Si llegamos a tener representación de regidores o de diputados locales o federales, que se presenten, ahorita que se hagan propuestas para que se presenten ellos, tan pronto ganen, tan pronto avances, cada 3 meses, cada 6 meses, los trabajos y los desarrollos que tienen que llevar a cabo y las necesidades que tenemos como población. Es una de mis propuestas que yo los invito. No sé, también ellos que contesten si tienen la voluntad de participar para que nos citemos a una reunión y se empiece a poner planes de una comisión estatal que pueda supervisar de nosotros mismos, para que sí se pueda vigilar que se trabaje con nuestras autoridades y las autoridades con nuestros pueblos. Es todo. Gracias. ¿Alguien más? Bien, miren, de entrada, claro que estamos interesados y en disposición de reunirnos tantas veces como quieran. En el marco de esta consulta, recuerden ustedes, habíamos dicho, tuvimos una primera asamblea que fue la preconsultiva para ponernos de acuerdo, para conocer el protocolo, que eran los pasos que íbamos a seguir. Dijimos que ahorita pues viene la fase informativa y ¿en qué consiste esa fase informativa? Ya lo platicaba el maestro Banda de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Tenemos esta primera reunión con ustedes, que es la asamblea para nosotros informarle a ustedes, representaciones de las comunidades, cómo estuvo este rollo de las acciones afirmativas y que lo conozcan a detalle y lo podamos dialogar, pero la idea es que ahora ustedes se vayan a sus comunidades y platiquen y distribuyan esta información, y que si además de que ustedes lo van a hacer en sus asambleas o por los medios que ustedes acuerden, quieren que vaya alguien del INPEPAC a platicar esto mismo, con mucho gusto irá alguien del INPEPAC a platicar también con ustedes, y no nada más una vez, las veces que se considere. Y si consideran que además de esta asamblea regional que tenemos hoy programada, que dejamos agendada, es necesario que nos sigamos reuniendo representaciones de todos los municipios, igual lo podemos ir haciendo. O sea, la idea es que esta consulta sea lo más nutrida posible, ¿sí? Alguien comentaba por ahí en alguna reunión, que si participaban únicamente las autoridades representativas. No, dijimos, la idea del INPEPAC sí hizo una convocatoria a las autoridades representativas, ¿sí? Pero dijimos, quienes quieran sumarse a esta consulta lo pueden hacer, porque finalmente no es una consulta que vayamos a definir por cantidad de votos. A lo mejor si tuviéramos que votar, pues sí le diríamos, a ver, tú eres representante de una comunidad, tienes que acreditármelo porque vas a votar a nombre de esa comunidad y nada más puede venir una persona, ¿sí? Pero aquí no, aquí es un diálogo y un intercambio de ideas. Entonces tienen la puerta abierta a todos y mientras más se sumen, más rica va a ser los resultados de esta consulta, ¿sí? Y bueno, como parte precisamente del tema que se comentaba ahorita, tiene que ver con los 2 puntos que siguen. Antes de pasar, el maestro Oscar pide la palabra. Quisiera reaccionar a su preocupación, y precisamente lo que usted acaba de decir es la finalidad de llevar a consulta la forma como se aplicaron estas acciones afirmativas, y uno de esos es cómo se acredita la calidad de indígena, que pareciera ser que es cualquier cosa, pero en el fondo lo que está es lo que usted acaba de plantear, porque estamos en un régimen de partidos
y en un régimen de partidos, pues todos los candidatos llegan a través de esos partidos. Y estemos frente a la posibilidad de ir construyendo una representación indígena a través de los partidos, valga la expresión. Y por eso la acreditación no es cualquier cosa. Y entonces es bajo la experiencia que ustedes tienen, cómo es que hago que en un primer momento, porque primero hay que registrar candidatos, que todos los candidatos que registren los partidos para contender, ya sea a la diputación local, ya sea a las regidurías, puedan no solo demostrar su calidad de indígenas, ¿no? Porque eso ya hay una serie de requisitos, sino hasta dónde demostrar esa calidad, como se hizo, a las comunidades se sienten representadas o no, si eso les funciona o no les funciona, o qué tendría que hacerse, porque el primer momento es, primero, la calidad de indígena en función de las preocupaciones que tienen las comunidades y de sentirse representadas, porque lo primero es que tengamos esos candidatos, ¿no? Que tengan esa representatividad. Y segundo, pues ya una vez que sean funcionarios públicos o representantes populares, el caso de los diputados locales, pues entonces ya es harina de otra costal, pero también se puede ir dibujando, ya lo decía aquí el licenciado Francisco, ¿no? Se puede ir dibujando que si bien solamente es la responsabilidad o la competencia del INPEPAC el poder establecer estos lineamientos, ¿no? Siempre y cuando no contravengan la Constitución, ya lo dijo, entonces, ¿cómo poderlo hacer esto funcional? Y esa parte, y lo otro serán recomendaciones que en su caso se enviarán al órgano que corresponda, que pudiera ser el Congreso local. Y se trata de que efectivamente, pues eso ustedes lo dialoguen en sus comunidades y digan, pues queremos que se refuerce esto para que los candidatos que vayan en su calidad de indígena, primero sean tales, ¿no? Pero en fin, eso es algo que ustedes tendrán que ir platicando, dialogando, y que ya en la siguiente etapa, que vuelva a haber la reunión regional, ya cada uno de ustedes pues pueda compartir con los demás qué es lo que platicaron, y seguramente habrá coincidencias y también habrá diferencias, y lo que toca es solo tomar nota respecto a eso, para que lo que le toca al INPEPAC pueda ayudarle a tener mejores lineamientos a partir de la experiencia y de las preocupaciones que tienen en sus comunidades respecto a los representantes en los municipios y a los representantes en el Congreso local. Gracias. Gracias. ¿Alguna participación más? Bien. Perdón, a Carlos del INPI. Gracias, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justamente como han mencionado los compañeros, esta es una oportunidad muy importante para las comunidades indígenas del estado de Morelos. Si bien en las elecciones pasadas los criterios que se han utilizado para, por ejemplo, la cuestión de la acreditación de los candidatos indígenas, pues fueron ciertas reglas que pueden ustedes observarlas en el material que el INPEPAC ya les ha proporcionado. ¿Cuáles, digamos, los pasos que plantea la sentencia para esta consulta? Pues plantea que tiene que haber acuerdos previos, que tiene que haber información, que tiene que haber asambleas deliberativas y que tiene que haber una decisión al final. Entonces, una de las cuestiones, INPEPAC tiene que informar primero cuáles fueron esos criterios que se ocuparon o que se utilizaron para acreditar, por ejemplo, a los candidatos para ser diputados y regidores. Entonces, el INPEPAC dice, yo tomé estos criterios, ¿por qué? Porque había una sentencia de por medio, porque también la ley era lo que me planteaba en ese momento, y fueron así. Por ejemplo, pedían una constancia para que en las comunidades pues dijeran si la persona era de la comunidad, si era indígena y si la comunidad daba el aval para que fuera candidato. Sin embargo, pues, ¿quién podía expedir esa constancia? Planteaban y decían, pues, puede ser una autoridad o incluso una asociación de comunidades indígenas.
Y en ese sentido, pues hubo diferentes cuestiones que las comunidades pues no reconocieron algunas asociaciones o plantearon también que los ayudantes o algún comisariado pues no estaba consultándole realmente a la comunidad si se le podía dar la acreditación. Entonces, digamos, esta información es la que ustedes tienen ahorita, la que le podemos plantear a las comunidades, decirle estos son los criterios que utilizó INPEPAC en su momento, porque eran los elementos que tenía. Ahora le toca a las instituciones preguntarle a las comunidades, bueno, ¿están de acuerdo con esto que se utilizó? ¿Sí o no? Si están de acuerdo, bueno, ¿con qué sí y con qué no? Y si no están de acuerdo, ¿qué proponen ustedes? Es decir, en este momento la pelotita está, como debió haber sido desde siempre, en la cancha de las comunidades. Y decir, ¿sabes qué? Sí estamos de acuerdo con esto, pero con esto otro no, y proponemos esto. Las comunidades pueden determinar, como ya bien dijo el licenciado Francisco, hasta donde los sistemas normativos lo permitan y hasta donde también lo permitan los derechos humanos. Se puede avanzar de acuerdo a los usos y costumbres siempre y cuando no se violen los derechos humanos. En ese sentido, ustedes pueden proponer cuáles van a ser las reglas del juego. Algunas propuestas, por ejemplo, en otras reuniones se han escuchado, pues, bueno, en todas se han escuchado pues que la asamblea es la máxima autoridad, ¿no?, de las comunidades indígenas, pero luego se plantea, bueno, ¿y quién puede convocar a una asamblea? ¿A partir de cuántos ya se puede determinar una asamblea? Entonces, por ejemplo, hay quienes han dicho en otras reuniones, dice, pues más que una constancia para darle el aval a un candidato o no, pues que sea un acta de asamblea la que determine si se le está dando el aval a este candidato o a esta candidata. Y dicen, bueno, pero ¿quién va a convocar a esa asamblea? Bueno, que sean las autoridades competentes de cada comunidad, quienes de por sí convocan a las asambleas. Ese es de acuerdo a los usos y costumbres. Por ejemplo, otro decía, bueno, es que si en nuestra comunidad, por ejemplo, el caso de Cuentepec, salieron como el año pasado como 7 candidatos de diferentes partidos. Entonces eso generó mucha división en la comunidad, porque pues si ya te fuiste con tal candidato, ahora ya no le hables a fulano y se supone que éramos parientes o amigos o compadres, y eso generó pues mucha división. Entonces plantean, bueno, pues convocamos a una asamblea donde se presenten todos los que tienen intenciones de ser candidatos y ahí les damos el aval o no en una asamblea, y no hay necesidad de pelearnos entre vecinos y entre comunidad. Entonces, bueno, son ejemplos generales que se han venido diciendo en las reuniones, justamente en las informativas, y todo este análisis, esta discusión es para que se lleve, lo platiquen ustedes en sus comunidades y puedan presentar propuestas específicas. Entonces es una tarea que nos llevamos, que aclaren las dudas que tengan, si es necesario también pues el INPEPAC puede acompañar en las asambleas para que ustedes en esta etapa de las asambleas informativas, si es que la comunidad quisiera tener más información. Pues por mi parte es todo. Yo retomo lo que han dicho los compañeros. Una cosa muy importante es que ustedes sepan que después de esta reunión, ustedes van a ir a sus comunidades a decirles lo mismo. O sea, eso quiere decir, ¿les quedó claro a ustedes para que ustedes les vayan a decir a sus comunidades todo esto? Con la información que la licenciada Karina va a decir ahorita, además, tiene que quedarles muy claro, porque ustedes van a ir a sus comunidades a decir todo esto, para regresar a otras reuniones a decirnos, hicimos las reuniones y en mi comunidad pensamos esto y esto y esto, proponemos esto y esto, y ya. Ahora, si no les queda claro, como dijo el licenciado Francisco, avísennos y nosotros podemos ir a acompañarlos para asesorar y para explicar un poco más. Nosotros iremos, podemos ir a Coatetelco, podemos ir a las comunidades. Además de lo que ustedes les digan, si algo les falla, ahí estaremos nosotros, ¿sí? Y la reunión que será al final para que nos digan los resultados, ahí van a traer las propuestas como las del compañero, que dijo hace rato,
yo propongo hacer un consejo estatal de autoridades indígenas. Ah, está bueno. Y esa va a ser una propuesta al final, para que no se les cuelen otra vez diputados cachirules, para que digan, qué bueno que existen organizaciones de apoyo a los indígenas, pero no son indígenas. O hay una organización de la sociedad civil que apoya, que sí son indígenas, pero que no son representantes de una comunidad. Qué bueno que los apoyen, pero esa comisión estatal puede decir, este sí y este no, este sí y este no. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Usted quiere hacer uso de la voz? ¿No? Bien, pues si no hay alguna otra participación, yo les preguntaría entonces si consideran que la información que acabamos de plantear es suficiente, y si están de acuerdo, pues les pediría que levantemos la mano para pasar al siguiente punto. Bien, considerada por mayoría que la información es suficiente, y a continuación le daría el uso de la palabra a la licenciada Karina para que pudiera presentar el siguiente punto, que es la entrega a las autoridades de los materiales para la fase informativa y el acuerdo para la forma de distribución de estos materiales en las comunidades y cómo se va a realizar la difusión. Gracias. Bueno, pues hace rato platicábamos que algunos de ustedes ya nos habían hecho favor de acompañarnos en la primera reunión que fue aquí. Recordarán que en esa ocasión platicamos respecto de los materiales, si estaban de acuerdo en los formatos o tenían alguna propuesta. Aquí también se habló de modificar un poco algunos formatos y que en el caso de algunos materiales pudiesen ser a través de carteles, porque decían que en su mayoría en las comunidades en las que ustedes se encuentran es un medio de comunicación justamente esos carteles. Sin embargo, se tomó en cuenta su opinión, se hicieron los carteles. Eso no dejó de lado que hiciéramos también los folletos, porque en otras reuniones de otras sedes, ellos también plantearon que se quedaran los folletos. Entonces, hoy en sus manos tienen la muestra del material que ya quedó ajustado con las observaciones que ustedes nos hicieron favor de comentarnos, y viene ahí la información, como decíamos la vez pasada, justamente que nos especifica la propia sentencia que tenemos que difundir y que es parte de lo que ya también el compañero Francisco nos hizo favor de platicarles. 1, cuáles fueron los resultados del estudio antropológico. 2, los resultados, verán que vienen también unos volantitos con los resultados de las acciones afirmativas, tanto en ayuntamientos como en las diputaciones. Se lo voy a tomar tantito, los carteles en los que ya se plasmó de manera, eso mismo del folletito. Gracias. Esto mismo que viene en el folletito respecto de los lineamientos y el CIESAS, también se planteó en los carteles para que se puedan distribuir. Obviamente este material comentamos, gracias, también en su momento que los mismos están siendo traducidos y que se les van a entregar también en náhuatl. En la reunión de aquí se comentó que el náhuatl era la lengua preponderante y que si había alguna comunidad en específico que requiriera alguna otra traducción, no le hiciera saber. Sin embargo, en esa reunión no hubo mayor planteamiento más que el náhuatl. Entonces, bajo ese esquema se les va a hacer llegar también el material debidamente traducido, y con independencia de lo que se les va a entregar de manera impresa, se les va a entregar todo el material de forma digital, porque también platicábamos que algunos ya tenían de sus propias ayudantías, sus propios comisariados, páginas de Facebook, grupos de WhatsApp, a través de los cuales también iban difundiendo la información entre la comunidad. Entonces, ese sería el planteamiento. Esto es solo la muestra que les estamos dando ahorita. ¿Cuál sería la propuesta o la dinámica para que distribuyéramos los materiales? Como justamente este material es para las asambleas de esta fase de la consulta, que es la fase informativa, mi propuesta sería que definiéramos las fechas en que van a realizar sus asambleas y con base en esa fecha nosotros les tuviéramos el material listo para el día que la lleven a cabo y se pueda difundir entre la comunidad que asista a la misma, para efectos de que nosotros también nos vamos programando en la entrega en tiempo y forma, y ustedes también
ya saben que el día que definan la fecha de su asamblea, contarán con el material necesario. Entonces, aquí me atrevería yo, si hasta ahorita no sé si hay alguna observación por cuanto al material. ¿No? Ok. Bueno, entonces no sé si estarían también de acuerdo en que la distribución del material fuera bajo ese esquema, de que en el momento que fueran realizando sus asambleas les fuéramos entregando el material. Y si es así, pues les pediría yo su apoyo. No sé si alguna de las autoridades que se encuentra con nosotros ya traiga definida ahí alguna propuesta de cuándo van a llevar su asamblea de esta fase informativa. Si bien es cierto que la fase informativa, si mal no recuerdo, empezó el 29 de enero y de acuerdo al cronograma del protocolo concluye el 1 de marzo, es la sugerencia para que fijemos las fechas para la realización de las asambleas. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya trajera alguna propuesta, también por lo siguiente. Justamente como en las otras reuniones nos han comentado que algunos compañeros sí requieren del acompañamiento del personal del INPEPAC para explicar el tema, por eso también nos gustaría que nos apoyaran para que fuéramos agendando las asambleas, porque también comentaba el licenciado Francisco, realmente es poco el personal del instituto y estamos tratando de ver cómo nos expandimos para tratar de apoyarlos a todos y estar presentes en todas las comunidades que así lo requieran. Habrá quizá compañeros que digan, yo lo entendí perfectamente, yo no requiero el acompañamiento, a nosotros solo entréguenos el material y yo voy a llevar mi asamblea, también es válido. Sin embargo, con independencia de que ustedes la hagan, creo que sí sería importante que la hicieran de conocimiento la fecha en la que la hagan, para que nosotros también llevemos, obviamente, nuestro orden y nuestro registro. Entonces, no sé si alguien de aquí, de los compañeros, están aquí, los ayudantes también de Xochitepec, si ellos traigan ya alguna propuesta sobre alguna fecha tentativa para realizar su asamblea. ¿Me subo para tomar? Muy bien, ya les dije, soy Miguel Ángel Arteaga Sandoval, vengo de la delegación Mariano Matamoros de Cuernavaca. Nosotros tenemos 2 asambleas en esa delegación, una abarca 7 colonias y la otra asamblea otras 7 colonias. Una se va a llevar a cabo el sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde, a las 4, perdón, es a las 4. Y la siguiente es el domingo 19 a las 5 de la tarde en La Unión. La primera es en La Lagunilla, a un ladito de la delegación, y la otra es en las afueras de la Escuela Primaria Tránsito Sánchez, en La Unión, que es la del 19. Y ¿requeriría usted el acompañamiento del personal del INPEPAC? Pues por el ofrecimiento, sí, de alguna manera no tenemos mucho, pero por reforzar la información, yo creo que si tienen voluntad, pues están cordialmente invitados y nosotros con mucho gusto recibiremos al personal que nos acompañe ese día. Principalmente en la que hacemos a un lado de la delegación Mariano Matamoros. La del sábado 18. Ajá, la del sábado, sí. Ok, muchas gracias y con todo gusto. Sí, los bien, acompañamos. Gracias, sí. Por parte de la comunidad de Coatetelco, ¿tienen alguna propuesta? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, por parte de Coatetelco creo que sí nos falta saber qué día lo vamos a hacer. Yo creo que a más tardar les avisaremos el viernes, ¿sí? Por favor. Ok, entonces el acuerdo con la comunidad de Coatetelco sería que fijemos como fecha el día viernes 10 de febrero, para efecto de que nos hagan favor de avisarnos el día, la hora y el lugar de su asamblea. Ok. Y el medio sería, nos mandarían el oficio vía correo, nos lo entregarían físicamente para definir y nosotros también estar atentos. Sí, por medio del correo que les dejamos la otra vez, se los repito de todas maneras por cualquier cosa, si gustan tomar nota.
O al final, si gustan, se los damos. ¿Sí? Se los anotamos nuevamente. Ok, perfecto, muchas. Nada más aquí tendría una duda. ¿En Coatetelco sería todo Coatetelco o nada más en una colonia? Sería una asamblea general. De todo el municipio de Coatetelco. Ok, correcto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noé Peralta, soy el ayudante municipal de Alpuyeca. Yo, la verdad, propongo el día 1 de marzo para llevar a cabo la asamblea, que es miércoles. Y sí necesitaríamos pues ahora sí que el respaldo de ustedes, la asistencia en ese sentido, ¿sí? Y la verdad, digo, a mí me gustaría que tanto esté el INPEPAC como el INPI también, que nos acompañe, digo, ojalá y sea posible, el licenciado, su acompañamiento, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y bueno, sería a las 5 de la tarde. ¿Sería en instalaciones de la ayudantía? En el auditorio municipal, sí. Ahí hago hincapié que dentro de las localidades que están reconocidas, está la parte de lo que es Alpuyeca y La Pintora como tal, pero La Pintora territorialmente depende dentro de lo que es Alpuyeca como pueblo. Entonces, o sea, va incluido todo eso, ¿eh? También digo, para que no se vaya ahí a haber una confusión. Ok. Gracias. Sí, ayudante, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Omar Pérez Linares, ayudante de Atlacholoaya. Les hago llegar la fecha a más tardar el día de mañana para cuándo sería la asamblea en Atlacholoaya. De igual manera, la fecha que sea, yo creo que sí requerimos de su presencia para que nos apoyen a brindar la información. Una pregunta, en vez de una reunión o una asamblea para Atlacholoaya, ¿podrían ser dos? Digamos que una en el pueblo, en el centro, y una en las afueras, en las orillas. ¿Podrían ser dos? Sin problema. Muchas gracias. Mañana les hacemos llegar la fecha. ¿Alguien más? Bueno, entonces, por cuanto a la cuestión de las asambleas y la distribución de materiales, nada más para efectos de que estemos todos de acuerdo, me gustaría nada más repetir las fechas. Para efecto de Cuernavaca, serían 2 asambleas, una el sábado 18 de febrero a las 4 de la tarde, al lado de la delegación de La Lagunilla. Y una segunda asamblea el domingo 19 a las 5 de la tarde en La Unión, junto a la escuela. Ok, correcto. Para el caso de los compañeros de Coatetelco, acordamos entonces que ustedes nos hacen favor de proporcionar la fecha de su asamblea general a más tardar el día 10 de febrero. Muchas gracias. Y para los compañeros de Xochitepec, entonces quedamos que Alpuyeca sería el 1 de marzo a las 17 horas en el auditorio municipal. Y por cuanto a la ayudantía de Atlacholoaya, nos harían favor de comentarnos, definirnos la fecha, más tardar el día de mañana, con la posibilidad de que pudiesen ser 2 asambleas. ¿Es correcto? Ok. Bueno, pues en todo caso, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Gracias, pues con esto agotamos el punto relativo a la entrega de los materiales y respecto a las fechas en que se realizarán las asambleas en las comunidades, obviamente pues dejamos abierto para aquellas comunidades que no fijaron una fecha, pues lo podamos seguir haciendo más adelante. Y pasaríamos ahora al punto de los asuntos generales, ¿sí? Es decir, ¿consideran ustedes, tienen algún tema que tratar aparte de estos que ya tratamos, que no teníamos contemplados? Pues este sería el momento en que pudiéramos hacerlo. ¿Alguien tiene algún otro tema? ¿No? Bien, pues de no ser así, pasaríamos entonces al último punto, que es la clausura de esta reunión, dejando abierto pues el diálogo, la comunicación entre el INPEPAC y las comunidades, y
pues nos estaríamos viendo en las asambleas comunitarias y en la entrega de los materiales. Recuerden que después de esto viene el siguiente periodo, que es el de diálogo y decisión, el de deliberación interna, en donde ustedes al interior de su comunidad, con sus vecinas, vecinos, analizarán todos estos temas. Si ustedes llegaran a requerir más información, incluso que no esté contemplada en los materiales que ya le hicimos llegar, pues nos la piden y con mucho gusto vamos y lo aclaramos o generamos nuevos materiales. Y en el mes de abril, en la fecha que ya también acordamos previamente, si ustedes recuerdan ya lo habíamos agendado también, pues nos reuniremos ya para la fase final, que es la de diálogo y decisión, en donde ahora sí anotaremos todas las propuestas para integrar un informe final en donde se contendrá todo lo que las comunidades indígenas de Morelos dijeron sobre estas reglas para las candidaturas indígenas para la próxima elección. Y pues con esto llegaríamos al final de esta asamblea, agradeciendo mucho su presencia y su participación y pidiéndoles seguir contando con ella y que inviten a sus compañeras, compañeros de las otras comunidades a que se sumen. Ustedes saben la importancia que esto tiene, lo que veamos aquí, lo que se decida aquí, va a impactar en quienes van a integrar nuestro Congreso y nuestros ayuntamientos en la próxima elección. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes.